video más. Ya arrancó, para. Sí. Vamos a repetir esa pequeña... Así, así, sí, así como okay. puedas. Sí, ya. Qué boluda, qué... Ok, ahí va. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Si no me conocen, mi nombre es Andreina Garófalo. Hoy estoy acompañada de mi compañera de trabajo y amiga Soledad Cardoso. Se las presento, Soledad, ¿qué quiere decir? Bueno, Soledad vino en el mismo proceso de homologación del título de enfermería conmigo. Bueno, vinimos como un día antes, un día después, pero vinimos juntas, hicimos el mismo proceso con la misma empresa. Y me parece importante que ustedes también conozcan otras historias, aparte de la mía, de que ya todos ustedes conocen por todo lo que he venido publicando, para que puedan tener también ideas de otros procesos, ¿no? Para todos es distinto, para todos el proceso del idioma, de trabajo, ha sido totalmente distinto del grupo latino que nosotros tenemos acá, y me parece súper importante que conozcan especialmente el de Soledad, por todo lo que ella ha pasado, cómo ha atravesado el idioma, todos los retos con su familia, desde que llegó hasta acá. Bueno, Soledad, cuéntanos cuándo llegaste específicamente, fechas. Yo llegué junto a mi familia el 9 de julio del 2021, hace 2 años y 6 meses, 7 meses. Vos viniste a través de la empresa intermediaria, que fue Exacto, la misma que la misma que te trajo a vos. Sí. Los contacté a ellos en octubre del 2020, más o menos. Hicimos una primera entrevista donde ellos evaluaron bueno, cuáles eran mis intenciones, qué era lo que estaba buscando, y la primera oferta de trabajo llegó para diciembre del 2020. Tuve una sola entrevista de trabajo y una sola oferta de trabajo, y bueno, me dijeron que sí, que querían tomarme. En enero del 2021 mandé todos mis documentos a Alemania para que empezara el proceso de preparatorio para la homologación, y en junio del 2021 nos enviaron un mail desde la embajada de que el proceso ya estaba terminado y de que podíamos aplicar a las visas. Fuimos a Buenos Aires, porque nosotros no somos de Buenos Aires, y aplicamos a la visa. Y una semana después, un par de días después, nos avisaron de que ya estaban listas, que nos encontramos en la embajada cuando fuimos a buscarla. Y bueno, y en julio del 2021 ya llegamos acá a Alemania. Sí, nosotros nos contactó la empresa intermediaria, o sea, nos dieron los contactos de cada una, sí. Y nosotros, me acuerdo que Soledad me escribió y ahí empezamos a hablar, y un día nos encontramos en Buenos Aires y ahí fue como el primer contacto nuestro, porque estábamos en el mismo proceso y bueno, exacto, pudimos compartir un poco las ideas y las expectativas que también teníamos en ese entonces, y nos cruzábamos un par de veces en la embajada, ¿no? Las dudas, ¿no? Sobre todo, porque estábamos como súper... ¿Qué habían averiguado ustedes? ¿Qué habíamos averiguado nosotros? Que habíamos visto, sí, claro, por internet, googleado. No, ninguno de nosotros conocía la provincia, esta provincia alemana, ni la ciudad, mucho menos. Entonces no teníamos como idea de a dónde veníamos. Claro, esa época fue de mucha intriga porque no teníamos idea, en algún momento nos planteamos, ¿será real todo esto, no? Claro, sí. Yo creo que la sensación de que es real, o de que era real, la tuvimos cuando llegamos al departamento. O sea, sí, yo hasta ese momento no pensaba que... Nos esperábamos cualquier cosa. Sí, esto es mentira, no va a pasar. Sí, creo que hasta ese momento. De hecho, cuando veníamos en el avión desde Buenos Aires a París, hicimos el vuelo más largo, y en la mitad del océano me acuerdo que le digo a mi esposo, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¡Qué loco! Ya estaba todo hecho, claro. Pero sí, como que kamikaze, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, sí. Sí, eso fue como momentos de mucha intriga para nosotros, que compartimos en común, y que como que eso también nos mantuvo unidos durante el proceso. Siento que sí, pasar por lo mismo y las diferentes circunstancias fue como que siempre estuvimos en contacto y éramos como la red de apoyo entre, claro, nosotros. Sí. Que fue al principio duro. Recuerden que estábamos en plena pandemia cuando llegamos acá, y acá vos tenías que llegar
y hacer una cuarentena de 5 De días. 5 días, sí. Y no teníamos internet y no teníamos nada. Nada. Yo me traje un libro que me lo leí en 2 días y los otros 3 no tenía nada para hacer. Ay, no, qué horrible. Sí, eso fue muy era. agotador. Porque aparte tuvimos que ir a hacer como una compra al supermercado, como calculando para esos 5 días, pero tampoco... no, fue muy caótico, la verdad que fue muy caótico. Sí, fue duro también, bueno, empezar a tener ese contacto con el idioma, ¿no? Que tú dices, bueno, yo soy un B1 y te venís acá re orgulloso de que sos un B1 y después te das cuenta que no entiendes nada. Sí. Ni siquiera la cajera cuando estás pagando el supermercado. No, yo también llegué acá y yo dije, bueno, listo. Esto es mío, Sí, me lo como, igual me como ella, el mundo. chicos, ella llegó, ella obviamente no les va a hablar de eso, Soledad es muy humilde con sus cosas, pero ella llegó con muy buen nivel, de verdad que de todos el grupo era la que mejor se comunicaba y gracias a ella, por ejemplo, yo parecía un perrito faldero tras de Sole, porque era como mi medio de contacto con la empresa, o sea, de verdad que a mí no me salía ni una palabra excepto ya, nein, sea complicer. Eso eran mis 3 palabras favoritas. De hecho, me cargaban en el trabajo por eso. Y Sole era como ese contacto, ¿no? Era como la intermediaria entre nosotros y la empresa, porque mi esposo llegó con un A1 también. Él empezó trabajando de auxiliar también. Y yo tenía un B1, pero un B1 muy deficiente. Claro. Y Sol todavía, o sea, con muchos errores que haya podido cometer, según ella, porque para mí hablaba muy bien, se comunicaba genial. Pero también fue un reto para ti, o sea... Sí, o sea, yo al principio sentía que hablaba como yo querer informar algo, querer contar algo, o sea, no sé, siento que hablaba de esa manera, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sobre todo el jefe que teníamos en ese momento en la clínica, me parece que él entendió como nuestra situación de forma muy clara. Me parece que él entendió de que el cuidado de los pacientes y digamos, la enfermería en sí no era una dificultad para nosotras, sino que el idioma era la dificultad. Que nosotros podíamos atender bien a un paciente y hacernos cargo de un paciente porque el cuidado de enfermería es mundialmente igual. O sea, yo tenía mi idea de que tal vez acá iba a ser diferente y eso era un pensamiento recurrente cuando estaba en Argentina. Pero la verdad es que no, el cuidado es igual. Acá sí habrá productos, habrá técnicas diferentes, habrá... elementos para ayudarte diferentes, pero en sí el cuidado de enfermería es igual. Sí, lo básico, ¿no? Llegar, bañar, higienizar a un paciente, darle confort, La higiene, movilización, la esterilización, o sea, son cosas que también uno hace. Claro, que al principio habían cosas que a nosotros nos sorprendían, que ya ahorita estamos muy adaptados a cómo es el cuidado acá, pero en sí es lo mismo, ¿no? Claro. Sí, es como más cómodo el trabajo. Yo grabé un video de TikTok hace tiempo, cuando recién llegábamos, Soledad hablaba de la comodidad en el trabajo, de que ella nunca se había sentido tan cómoda con el cuerpo trabajando, y es verdad, por todo el tema de... Sí, ya, las camas, por ejemplo, tienen muchas posiciones que te permiten, dependiendo las alturas que tengamos los trabajadores, trabajar de distintas posiciones como para estar realmente cómodo. Yo realmente me siento cómoda trabajando con estas camas que, no sé, en Sudamérica son como camas ortopédicas, no todo el mundo las tiene. Sí, con la manita para arriba, para abajo, para arriba. Claro. Qué hermoso. Hermoso. Qué negro. Sí, claro, ahora estamos con un botón. Claro, sí, súper Claro, otra recheto. cosa. Hemos evolucionado. Pero teníamos musculitos. Claro, sí, claro. Sí, y después, no sé, el uso de los, por ejemplo, elevadores mecánicos que tenemos para pasar a los pacientes de la cama a la silla de rueda. Yo personalmente no había tenido ninguna experiencia con ese tipo de elementos. Las tuve todas acá. Sé que en Argentina hay, no digo que no, pero por lo menos en el lugar donde yo trabajé no había y había que hacer todo muy manualmente. Yo sí tuve este tipo de experiencias, pero eran totalmente manuales, eran mecánicos, Claro. ¿no? No eran como acá eléctricos. Eléctricos. Y lo hacían los camilleros también, ¿no? Claro. Acá No, lo tenemos que hacer nosotros. Sí, lo hacemos. Pero está bien porque aprendes un montón de las técnicas que usan acá por la movilización y la verdad que son súper interesantes y de verdad ayudan. Hay todo como unas líneas de trabajo, 2 grandes líneas de trabajo que se usan en la clínica. Hay una que particularmente yo no domino para nada, que es el Bobath Concept. El Bobath Concept, ya, Me sí. cuesta un montón. Usamos más como la kinestética, ¿no? Sí, kinestética. Pero la verdad que sí, a mí el cuidado me parece que es
tiene otro enfoque. Me parece que en Sudamérica, hablo de mi experiencia en Argentina, yo no sé cómo será en otros países de Sudamérica, pero el cuidado está como más enfocado a cubrir las necesidades básicas porque es tanta la demanda y la cantidad de pacientes que uno tiene que atender de que inevitablemente solo podés cubrir las necesidades. Y en este lugar, si bien sucede a veces cuando hay mucha falta de personal, porque no vamos a decir que no, pasa, hay épocas donde pasa más seguido que otras, pero si uno tiene un buen día de trabajo, en el sentido de que fueron todas las personas que estaban diagramadas para trabajar, la verdad es que uno tiene tiempo de enfocarse en algo más allá de cubrir las necesidades nada más, sino que tiene que ver con este cuidado ya más enfocado a la profilaxis, enfocado a la estimulación, enfocado sí, a la estimulación de distintas cuestiones del paciente, como la estimulación basal, la estimulación sensorial, el hecho de poder darle un masaje a un paciente, de poder hacerle un baño más largo de lo usual, poder hacerle qué sé yo, algún cuidado especial. Llevarlos al cuarto de relajación. Exacto, sacarlos a pasear para que tomen aire, para que tomen sol, no sé, si llevarlos a un lugar y ponerles, no sé, en la sala común y ponerles una película para que como que compartan todos juntos, desde hacerles un chiste, o sea, me parece que tenemos tiempo cuando, insisto, cuando la situación de personal lo permite, para dedicarnos a otras cosas que a mi experiencia eso sí no lo había tenido en Argentina. Sí, claro. Como que era cubrir necesidades y listo. Y nada más. Más de eso no. Sí, es verdad. Después, por otro lado, Soledad, quería preguntarte el tema de la homologación del título. Esa época en la que vos llegaste como ayudante de enfermería, llegamos como ayudante de enfermería sí. a la clínica, porque recuerde que te contratan así, o sea, vos llegás y sos ayudante, y hasta que no homologues el título y no te den ese título homologado, después de los exámenes, ahí es que recién pasas a ser enfermero titulado, ¿no? Exacto. Acá. Sí. Como equivalente, es el mismo título de un enfermero alemán. O sea, tú le pides un título a un enfermero alemán y tienen el mismo título que nosotros hoy en día tenemos, porque es la equivalencia, ¿no? Cuéntanos cómo fue todo ese proceso, cómo lo transitaste con tu familia, con qué retos te encontraste, qué aspectos positivos y negativos puedes nombrar de ese proceso, porque a veces también vemos siempre como que lo positivo y lo bueno, pero sí hubieron momentos como muy duros en los que tú personalmente dijiste, wow, no me esperaba esto, me quiero volver o cosas así. Sí, la sensación como de querer volverme realmente no la tuve nunca, pero la sensación de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, hay muchas cosas que me sorprendieron, que no me las esperaba, que pensé que tal vez funcionaban de otra manera y eso sí. Bueno, nosotros llegamos en julio del 2021 acá, yo vine con mi esposo y mi hija, que en ese momento tenía 2 años y 7 meses más o menos, y el 2 de agosto de ese mismo año, o sea, 20 días después de haber llegado, tuve que empezar la escuela de homologación. La escuela de homologación, yo me entero una semana antes de empezarla que no estaba en la ciudad donde nosotros vivíamos, y eso me choqueó totalmente porque yo tenía una niña muy pequeña y un esposo que hablaba un poco alemán, y pensar en dejar los módulos al comienzo del curso, uno tiene que ir 2 semanas completas, 8 horas por día, de lunes a viernes, a hacer el curso. Entonces, imaginarme 2 semanas fuera de mi casa, sin mi familia, sabiendo que mi esposo no hablaba mucho alemán y que tenía una nena tan chiquita, la verdad que no era una posibilidad para mí. Entonces hablé con mi jefe y él le conté la situación, le expliqué qué opciones teníamos y él me dijo, bueno, hagamos una cosa, ya que tu esposo no está trabajando todavía porque acabábamos de llegar, yo les pago el hotel para que se vayan todos juntos. Entonces él nos pagó esas 2 semanas de hotel para que nos fuéramos juntos los 3 a esta ciudad donde se hacía el curso. Y ahí surgió otro problema B, y era cómo nos íbamos, porque después en la ciudad, la escuela quedaba como alejada de la ciudad, entonces era un tema moverse y económicamente también era todo un gasto, y entonces decidimos comprar nuestro primer autito. Ahí, en un acto violento, compramos nuestro primer autito, y con ese auto pudimos viajar a esta ciudad. Ya después, cuando se terminó el bloque de agosto, ya para septiembre entendí de que la mejor opción para mí era viajar todos los días, ir y volver.
Entonces era 1 hora 45 de ida, 1 hora 45 de vuelta, pero de esa manera mi familia no se movía de la casa y yo todos los días al fin de cuentas regresaba a mi hogar. Entonces eso me funcionó a mí, fue así durante los 6 meses que duró el curso de homologación, que yo iba y volvía cada vez que tenía escuela en esta ciudad. Dentro de todo ese proceso fue que realmente fue mentalmente agotador. Viajar 3 horas por día para ir a hacer ese curso de homologación en la peor época del año, porque me tocó en otoño, entonces llueve prácticamente todos los días. Viajar por autopista, de verdad no fue nada placentero. Que van a 200 y pico más. Sí, no fue nada placentero. Y también fue mentalmente muy agotador porque sí, digamos, como pro fue que me ayudó mucho en el idioma, porque era ir a tomar 8 horas de clase todos los días en alemán y leer libros en alemán, y es como mejorar o mejorar, digamos, no hay opciones, pero al mismo tiempo es un estrés mental demasiado grande porque, como te contaba, yo empecé ese curso a las 2 semanas, 3 semanas de haber llegado a Alemania, y fue un shock demasiado grande para mí. O sea, yo hoy paso por esa ciudad por la autopista y no miro, o sea, la detesto, la pasé tan mal. Sí, no, la ciudad es muy linda, chicos, no es fea, pero no sé, yo no tengo mi mejor recuerdo. Es que era el tema de ir a ver clases y no entender la mayoría de las cosas que decían, sí. Y todos usaban tapabocas porque estábamos todavía en la época del uso de tapabocas y las medidas por el tema de la pandemia, y ibas y aparte que no entendías el vocabulario en sí, exacto, porque era como muy vocabulario hoj, el tapabocas no ayudaba mucho. No ayudaba nada. Y había personas que hablaban muy también. O sea, el curso, los profesores sí se les entendían, obviamente había profesores con tonadas, porque acá también hay tonadas, y había personas que se entendían más, profesores que se les entendía menos, pero el problema era que en mi curso, por ejemplo, éramos 18 integrantes, y de los 18, 17 eran asiáticos, o sea, yo era la única persona que no era asiática, entonces entre ellos mal que mal se entendía, había varios vietnamitas, había de Filipinas, había de China y yo. Entonces, claro, los chinos y los vietnamitas con el idioma, no sé si lo saben como de oído, y es como que lo entendían, calculo que será como nosotros un poco con el portugués, un poco con el italiano, y claro, no. Fue difícil, me hice unos buenos compañeros en el grupo y todo, pero sí, fue una experiencia que tuvo mucho pro contra, digamos, la verdad que no fue ni 100% buena, pero tampoco fue 100% mala, ¿no? Después que pasaste el curso, que lo terminaste, o sea, en sí, ¿cuánto duró el proceso globalmente? Total. O sea, desde que empezaste el curso hasta que terminaste el último examen y te dieron el título, ¿y cómo fueron esos exámenes? Tanto el práctico como el oral. No, mi proceso duró en total 11 meses. Yo empecé en agosto el curso de homologación y rendí mi examen en julio del año siguiente. Entonces fueron en total 11 meses corridos. Se tardó más porque yo hice mi examen de B2 en enero del 2022. Claro. Y aprobé las 3 partes menos la de schreiben, la de escribir. Esa la tuve que recuperar y la aprobé la segunda vez que lo hice, pero el certificado tardó tanto en llegar que no me pudieron anotar para el examen que se hizo en marzo. Si no, hubiese durado en total 9 meses el proceso. Entonces, si bien en marzo yo ya estaba lista, tuve que esperar hasta julio para rendir el examen de homologación. Yo tuve en ese momento el examen práctico con una paciente. El examen práctico tiene 2 partes. Un día uno va a escribir como un día de trabajo, como una estructura de cuidado para ese paciente que se hace con horarios, hay técnicas especiales, creo que ahora la cambiaron igual, pero... sí, lo van modificando a través del tiempo. Sí, y a veces van pidiendo más cosas, ¿no? Y bueno, uno tiene que escribir como una guía de cómo va a ser el cuidado de la paciente ese día en particular, qué vas a hacer primero, qué segundo. En el medio vienen insertados lo que serían procedimientos de enfermería técnicamente, que se llaman los Behandlungspflege. Entonces uno tiene como obligación hacer por lo menos 3 procedimientos de enfermería durante el examen y tiene que detallarlos bien claro de qué forma se va a hacer, cómo lo vas a hacer y demás. Y tuve que escribir 3 problemas o diagnósticos de enfermería, digamos, con sus objetivos y con su plan de cuidados, que todo eso fue
entrenado previamente con nuestro instructor en la clínica, que no es el actual. A vos te tocó el actual. Sí. A mí me tocó el antiguo, que era bastante complejo. Entonces, bueno, y al día siguiente vas técnicamente al examen propiamente dicho, que es hacer la atención directa con el paciente. Yo cometí un par de errores en el examen, que para mí eran bastante mínimos, pero para mi instructor y mi profesor no fueron mínimos. Uno de los errores que cometí, por ejemplo, fue que yo le quería cambiar la sábana a la paciente y tomando la sábana se me cayó la funda de la almohada. Y entonces mi idea fue dejar la sábana sobre la cama como para agarrar la funda que se había caído y ponerla para lavar porque ya no la podía usar más. Pero según el profesor, yo tardé demasiado tiempo en hacer ese procedimiento, entonces que yo debería haberle inmediatamente dado una delegación a mi instructor y decirle, por favor, podés levantar la funda y ponerla para lavar. A mí no me parecía que era un procedimiento delegable porque estábamos hablando de una funda en el piso, pero para la estructura alemana eso era delegable y yo no debería haberlo hecho. Entonces, puntos. Después me pasó en otro momento de que yo hice un cambio de guantes, pero ellos no me vieron porque estaban discutiendo algo propio y para ellos no lo hice. Otro error que me marcaron fue que a la paciente había que nebulizarla con solución fisiológica y la máscara se le corrió un poco hacia abajo y como yo estaba del otro lado de la habitación, yo di la vuelta para subírsela y mi instructor sintió de que yo debería haber hecho una delegación y haberle pedido a él que lo hiciera algo como inmediatamente. Insisto, para mí era una máscara, o sea, era una inhalación con solución fisiológica, no había ningún medicamento o algo como para decir, bueno, sí se perdió dosis de medicamento o algo. Me parecía que era algo que podía hacerlo yo. Estamos hablando de 2 segundos, de dar la vuelta a una cama y colocar de vuelta la máscara. Pero bueno, para ellos eso no fuera. No. Esos son los errores que yo me acuerdo y fueron digamos, como la devolución que me hicieron ellos de esos errores. Algo que después vas a una habitación donde ellos te hacen una evaluación de esa parte práctica y en ese momento, ya ahora tampoco se hace, nos daban un caso clínico y uno tenía que hacer como una consejería a un paciente respecto a el tema que estaba ahí. Me tocó una niña que era asmática y no quería usar aerosoles. Sí, a mí también. Entonces teníamos como que aconsejarlo, darles ideas y demás. Sí, acá le dicen Beratungsgespräch o Beratung el paciente, ¿no? Que es como consejería. Eso es algo que nosotros implementamos acá en la enfermería, que se ve mucho. En Argentina no era tan así, no así. En la atención primaria de salud se usa mucho, pero en la atención directa de pacientes a nivel hospitalario, la verdad. Sí, no, la verdad que no. Se trata básicamente de aconsejar al paciente para que tome un cuidado, se ponga unas medidas de compresión si no quiere. O si el paciente está negando un cuidado, uno le puede explicar cuáles son los pros y los contras de negar ese cuidado y el paciente puede tomar la decisión que quiera porque es libre de hacerlo, pero a conciencia, digamos. Exacto. Desde ese lugar. Que me parece lindo, está bueno. Tal cual. Sí, me pareció bueno. Y la devolución que me dieron fueron de esos 3 errores. Y me acuerdo que cuando salió el profesor me dijo, bueno, señora Cardoso, manténgase firme y con esperanza para el examen oral. Me acuerdo que me desmoralizó. Sí, yo estaba ahí ese día. Qué feo, me sentí horrible porque sentí que como que había tirado por la borda los últimos 9 meses de esfuerzo. Sentí como que estaba poniendo en jaque el examen y la verdad es que me asustó un montón. Y el examen oral fue como 11 días después del examen. Claro, porque primero ellos te hacen el examen práctico, pero no te dicen para cuándo va a ser el examen oral, claro. Pero por lo general son o 4 días después o 1 semana después, cuando mucho 2 semanas creo que había. Sí, mi examen fue 11 días después, pero porque justo empezaban las vacaciones de julio y bueno, era como caótico. Sí. Y el examen oral también te dan un caso clínico con 5 preguntas que tenés que resolver, tenés 30 minutos para resolverlas. Y después pasás como a un tribunal, hay 3 personas que te escuchan primero, planteas tu caso, planteas las respuestas a las preguntas que tenés y después ellos te van haciendo preguntas un poco como para cerrar ideas que le quedaron inconclusas tal vez con las respuestas que diste
o si las respuestas no fueron del todo adecuadas, te preguntan nuevamente como para ver si entendiste lo que había que poner o no. A mí me pasó en una de las preguntas que no entendía la consigna, básicamente porque las palabras que habían utilizado para redactarlo, honestamente no las había entendido. Entonces les expliqué lo que yo suponía que preguntaba, que preguntaba la pregunta, y me dijeron que eso no era, me lo explicaron con otras palabras y lo pude resolver en el oral ahí, digamos. Sí, recuerden que Sol fue una de las primeras en hacer el proceso, o sea, en terminarlo, y para ese entonces, ahora que nosotros lo vemos en retrospectiva, nuestro nivel de alemán no era suficiente. No. Y ahora decimos, ¿cómo lo logró? ¿Sabes? Con ese nivel de alemán y teniendo que resolver un caso con la cantidad de vocabulario que había ahí adentro, la verdad que fue bien duro. Lo mismo digo de mi esposo, él acaba de hacer también, de terminar su proceso de homologación, y cuando aprobó el examen oral, yo dije, ¿cómo lo hizo? O sea, llegó con de verdad que hay gente que tiene como esa capacidad con los idiomas, que en mi caso no fue así. Bueno, ustedes ya saben mi historia, fue tétrica. Y la verdad que es de admirar también, porque hay que tener un valor para plantarse ahí y decir, bueno, no te entiendo, pero yo voy a sacar esto adelante, ¿no? Sí, es como que igual no les pareció mal que les preguntara, eso fue algo que después yo se lo recomendé a todas las personas que fueron después a hacer el examen, de que se tomen el tiempo de decir, no entiendo lo que me estás preguntando, o sea, yo había entendido, había supuesto en realidad lo que decía la pregunta y resolví en base a ese supuesto. Ese supuesto estaba mal, no era lo que yo quería, entonces me repreguntaron con tal vez palabras más fáciles, calculo yo, y pude resolver. Pero en sí el caso no era sencillo porque a mí me tocó enfermedad de Parkinson y es algo con lo que yo realmente no estaba familiarizada. Obviamente había estudiado para el examen, pero no era mi fuerte. Es que son muchos temas y no te dan como una guía. Sí, ellos te pueden llegar a decir, mira, estos temas van dentro del examen, pero no es que te dicen, estudiate esto y de esto te preguntamos, no. Claro. Tienes que estudiar todo, entonces estás de repente sentado con un montón de libros y un montón de información en alemán, con un lenguaje y un vocabulario súper alto, que a veces es difícil procesar toda esa información. Pausa. Hora de Campari. Temprano, pues está tomando, no importa. Sí. Bueno, nos queda todavía. Que Dios nos dé salud, chicos. Disfrutar nuestro. Nunca la tenemos a Sole solo para nosotras. ¿Verdad para que nosotras, digo yo. Ay, ¿verdad que sí, amiga? Loca. Ay, Por me siento dichosa, me siento dichosa. Ay, déjame preparar el trago, loca, ya vengo. Debo decirles igual que una ventaja que tenemos los latinos por sobre otras personas que vienen a hacer la homologación, como por ejemplo personas que vienen de Asia, es que hemos aprendido en las universidades con mucha terminología en latín. Entonces, para los alemanes, o en Alemania en general, en salud, hablar con terminología en latín es demasiado académico. La mayoría de los enfermeros con los que nosotros trabajamos no conoce los términos en latín. Entonces, cuando uno dice, no sé, el paciente tuvo una colecistitis, y te mira como diciendo, oh, wow, y vos decís, oh, y fue realmente un salvavidas durante todo este tiempo. Cuando uno se ahoga y no encuentra las palabras para explicar lo que le pasa al paciente, decir una palabra en latín. Entonces es como que se quedan y a veces lo pueden distinguir mejor lo que querés decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez teníamos una paciente que estaba diaforética, ¿te acuerdas? Y en un pase de guardia dijimos diaforesis. Entonces, porque no sabíamos cómo decir que la paciente estaba diaforética en alemán, básicamente. Y son con los lentecitos negros y... Claro. Sí, y bueno, entonces, claro, y ahí dije, no, claro, yo cuando me sienta de que no sé qué decir, les voy a tirar un término en latín y quedó, pero divina. Divina, una reina. Son métodos de supervivencia. Para que sepan, ¿eh? Hay que sobrevivir, chicos. Entonces, a partir de ahí también se movió una cosa en los enfermeros alemanes, como decir que en aprender términos en latín. Sí, claro. Creo que en el examen eso a mí particularmente me ayudó un montón. Y bueno, cuando terminó el examen,
los profesores, había 2 profesores que seguían haciéndome preguntas, y yo decía, Dios, ¿cuándo se termina esto? Ya hacía 45 minutos que estaba ahí adentro, y hasta que como el auditor del Ministerio de Salud, que estaba ahí en la parte del tribunal, dijo, bueno, basta, ¿qué más le van a preguntar a esta mujer? Y me dijeron que estaba aprobada, y inmediatamente me dieron el certificado, y listo. Y terminó su proceso. Sí. Pero no todo termina acá, porque con Soledad pasó algo muy particular, que ella inmediatamente que terminó el proceso, ¿nos puedes contar qué pasó después de ahí en la clínica? Sí, la dueña de la clínica me preguntó si quería ser la jefa de la estación donde nosotros trabajamos, y como la coordinadora del servicio, y a partir de ese momento, en agosto, o sea, estuve 3 semanas como solo enfermera, Fachkraft. Prácticamente no estuvo en ese, o sea, sí estuvo, siempre está, sí, pero no como enfermera, sino que ya directamente como a la jefa de la pasé estación. directamente a esa posición, se llama Stellvertretende Pflegedienstleitung, y a partir de ese momento estuve desde agosto del 2022. Estuve en ese puesto que implicaba una mezcla entre trabajo directo con el paciente y, digamos, guardias normales, y trabajo de oficina, trabajo administrativo, ¿no? Eso también incluía la responsabilidad de hacer el diagrama y demás. Al principio, los primeros meses no, pero después empecé a hacer yo el diagrama de trabajo y del personal. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer... está en esa posición de jefa de servicio, digamos. Nosotros tenemos un pequeño grupo latino en la clínica, bueno, trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo y vinimos todos a hacer el mismo proceso, y para nosotros fue una gran alegría que Soledad tomara ese cargo, porque todo el grupo ve a Soledad como esa persona de cobijo, ¿no? No como una madre, porque en realidad la vemos como una amiga, pero sí es esa persona que siempre te da una palabra, está ahí para ti. Y cuando ella tomó esa posición nos alegramos mucho, porque dijimos, Soledad va a ser siempre como que esa intermediaria entre nosotros y los jefes y los alemanes, porque en realidad lo sentimos a veces así, y que su calidez humana que ella lleva al servicio era como que muy especial, y eso faltaba también un poco, ¿no? Como esa serenidad para tratar las cosas. Y nos pusimos re contentos, celebramos, sí. Y después pasó que 1 año. Pasó 1 año y 1 mes, y la clínica está compuesta por la dueña de la clínica, su jefa adjunta, la jefa de enfermería y las jefas de servicio, en esa línea piramidal, ¿no? Yo era jefa de un servicio y había otra jefa en el servicio de abajo, que es como la parte de residencia y de demencia. Y nuestra jefa superiora, que era la jefa de enfermería de la clínica, renuncia en septiembre del año pasado, que fue todo bastante caótico. Veníamos ya de varios meses, digamos, donde claramente me parece que ella ya no encontraba su camino, y se notaba y se hacía sentir, y eso generó muchas rispideces, digamos. Y bueno, y a partir de octubre del año pasado, la dueña de la clínica y su jefa adjunta me ofrecieron ser la jefa de enfermería general de la clínica, así que estoy cumpliendo esa función hoy. Sí, hoy está, que es un gran reto para ella también, sí, pero claro. Bueno, también está aprendiendo, mejoró muchísimo en el idioma, o sea, ya ver la Soledad hoy en día hablando alemán es como que, wow, todos estamos así como que, es otro nivel. Claro, aprendí un montón de vocabulario como muy alto que se necesita para desempeñar ese cargo también. Y bueno, nada, está... Tuve 2 requisitos, la empresa me puso 2 requisitos, no porque la empresa lo quiera, sino porque tienen que ver con cumplir con requerimientos institucionales. Es decir, en Alemania hay 2 entidades que son las que regulan y auditan todas las instituciones de salud, hospitales, clínicas, hogares de ancianos, todo. Es auditada 2 veces por año por estas 2 entidades. Entonces, cuando uno va a asumir puestos de jefatura, tiene que mandar documentación a estas 2 entidades, y son ellas las que van a aprobar si la persona puede o no puede desarrollar ese puesto actualmente. Uno de los requisitos para estar en ese puesto es tener una maestría
que es una maestría para enfermeras que se dedican a hacer puestos de jefatura. Como parte del requisito tengo que hacer esa maestría, que la empecé en agosto del año pasado, y tengo una caterva de libros para leer, que no los estoy leyendo a la velocidad que quisiera. Cada módulo implica hacer también una tarea, o sea, presentar un trabajo para cada módulo, son 17 módulos. Y bueno, la clínica me garantiza un día a la semana para que yo me dedique a estudiar. Y la idea es que este año, antes de que termine el año, quiero rendir el examen. Técnicamente el proceso dura 2 años, pero yo no quiero esperar 2 años y quiero hacerlo antes. Puedes hacerlo más rápido, depende de tu velocidad de estudio, porque es online. Exacto, es como bastante libre. Había la opción de ir presencial, pero yo realmente no tenía cabeza para eso. Me pareció un montón para mí, porque el segundo requisito fue que rindiera el C1 de alemán. Y me presenté en octubre del año pasado, lo rendí y aprobé el examen oral y desaprobé el examen escrito. Pero chicos, imagínense, ella dijo, tipo, bien, nos dio la noticia, no, bueno, el escrito no lo aprobé, y nosotros estábamos así como que aprobó la mitad del examen, o sea. Me faltaron 9 puntos. La mitad, o sea, es muchísimo para un C1. Ustedes por ahí no tienen como la noción de lo que significa eso, pero el día que vengan, el día que estén acá, o para los que están estudiando actualmente alemán, es muchísimo. Muchísimo. No se imaginan, de verdad. Brindemos por el segundo. Sí. Pause. Campari pause, Prost. Genialita. Ay, chicos, pausa. Prost, Soledad. Arriba, abajo, le encanta. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Y aquí hay que brindar mirando los ojos, porque si no es mala suerte, boludo. Y te miran así, ¿viste? Sí. Dale, boludo. Ay, por Dios. Ay, hay que soportar. Ahora en marzo voy a repetir el C1. Estoy súper satisfecha igual con el resultado del anterior, porque me faltaron 9 puntos para aprobar el examen, que es el 60%, pero ya para mí estar a 51% del nivel del C1, para mí es un logro inmenso, porque jamás, desde que empecé a estudiar alemán, nunca pensé que iba a llegar a un C1. Siempre uno ve el C1 como, wow, es Sí, como como muy nada. inalcanzable, ¿no? Imposible. Sí. Pero bueno, el objetivo también tiene que ver con aplicar a la ciudadanía. Alemania impuso ahora nuevas reglamentaciones y el C1 también era un requisito, así que me sirve también a mí personalmente tenerlo. Exacto. Eso es un tema que, si ustedes tienen interés en saber acerca de las nuevas leyes que aplican al personal calificado acá en Alemania, déjenmelo en los comentarios y hacemos un videito al respecto. Bueno, Soledad, ahora como para cerrar el video, partiendo de toda la experiencia que tuvo Soledad, empezó desde cero, ahora todo lo que ha logrado con el idioma, con la carrera a nivel profesional también acá en Alemania, quiero que nos des un consejo a todos los que te están viendo, un consejo que puedas dar, algo valioso que puedas aportar, que digas, chicos, esto me sirvió, esto no me sirvió, vengan con este tipo de mentalidad, o yo les recomendaría tal cosa. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva y todo lo que viviste, que sería importante. A mí me parece que algo importante es tener en claro cuál es el objetivo, por qué uno viene a Alemania. Para mí esto fue un deseo personal, iba más allá de la crisis o las necesidades, tenía que ver básicamente con un deseo personal de radicarme acá. Me parece que uno nunca tiene que perder de vista su objetivo final, a dónde quiere llegar. Después en el camino aparecen sorpresas, como me pasó a mí. Yo no llegué a Alemania pensando en ser jefa de un servicio, no fue mi plan. Se me propuso y me pareció una buena idea y lo acepté, pero eso sí no estaba en mis planes. Otra cosa que sí les voy a recomendar, en este caso, calculo que en cualquier otro país donde uno emigra a un país donde no hablan la lengua materna, es estudiar el idioma. No hay opción. No hay una opción de decir, bueno, pero hablo inglés, bueno, pero no. O sea, si uno va a Dinamarca, Alemania, Holanda, el país al que quiere ir, salvo España, ¿no?, que es el idioma materno, hay que estudiar el idioma y hay que estudiarlo bien. También eso, yo no soy partidaria que para los primeros niveles, hablando A1, A2, está bueno hacer cursos que no tengan tanta intensidad de cursado semanal, pero que sí sean constantes en tiempo,
Es decir, hacerlo 3, 4, 5, 6 meses constante de clases, pero para los niveles B1 y B2, yo en lo personal soy totalmente partidaria de hacer cursos agresivos, que fue mi historia, ¿no? Hacer 3 horas por día de curso 5 veces por semana durante 3 meses, eso implica todos los días hablar 3 horas en alemán y estudiar alemán todos los días. Es un nivel de input tan grande que tu cerebro empieza a engranar en algún punto y empezás a hablar, empezás a entender, siempre se puede mejorar, pero a todas las personas con las que he hablado siempre les recomiendo lo mismo. Para los 2 primeros niveles, sí, constante, pero lento, y a partir del B1, agresivo. Es mi forma de ver el aprendizaje del idioma. Y después también venir en cuanto a la homologación con mucha humildad. El proceso te enseña a ser humilde. Es un proceso que si la humildad no es uno de tus fuertes, está bueno que lo trabajes antes de venir. Te baja mucha tierra y uno arranca desde cero en este país y realmente con la idea de no sé qué estoy haciendo, no porque no sepamos ser enfermeros, sino porque tenemos que aprender y desaprender cosas nuevas todo el tiempo. Entonces la humildad me parece algo súper necesario y un requisito no necesariamente urgente, pero sí importante, aquel que pueda, es emigrar con ahorros. Porque eso sí te cambia totalmente la forma en la que te vas a adaptar los primeros meses. Súper importante venir con ahorros, chicos. Sí, no tengo nada que decir al respecto. ¡Qué boluda! Vengan con ahorros. Yo me vine en bola. Yo me vine con $70. Yo me vine con $70 en el bolsillo. Sí, nadie me lo cambiaba. No eran ahorros, eran prestados Me además. eran prestados. Los tenía que pagar el primer sueldo. No eran míos, chicos, me compraron el pasaje. Todo. Qué triste todo. Bueno, chicos, les doy las gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado la historia de Soledad. Les pido por favor que se suscriban, den like, aprieten la campanita si les llegan nuevos videos. ¿Y vos, Soledad? Yo nada, súper contenta de poder también hablarle a toda la gente que te sigue y si quieren saber algo, si necesitan ayuda, si lo que sea, siempre hablamos de lo mismo. La idea es siempre tratar de ayudar a las personas a aquellos que deseen pasar por este proceso como lo hicimos nosotros y necesitan una mano, dársela, por supuesto. Así es, así que les agradezco, les mando un beso y hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Tschüss!